Bendiciones con todos. Hoy día vamos a estudiar una nueva epístola o carta. Es Primera a los Corintios. Esperamos que esta enseñanza, de esta palabra, sea de gran beneficio para nuestras vidas espirituales. Que esta palabra nos haga reflexionar. Que esta palabra nos lleve a acercarnos más al Señor Jesucristo y a hacer su obra de manera más eficaz. Oramos al Señor y que con el poder del Espíritu Santo esta palabra pueda traer a muchas personas a los pies de Cristo. Entonces comenzamos con el tema 1 de las verdades de la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar de la introducción y el trasfondo de Primera de los Corintios. Y vamos a utilizar de texto Primera de los Corintios capítulo 4 versículo 15, que dice lo siguiente: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La iglesia de Corinto es un buen reflejo de la iglesia de hoy, al presentar un sinfín de problemas que hasta la fecha ocurren entre los santos, entre los cristianos, entre los nacidos de nuevos, contaminada por la inmoralidad sexual en ese tiempo y también hoy, influenciada por ritos paganos en ese tiempo y también hoy, llena de pleitos y divisiones que los llevan a juicio en los tribunales, también hoy, llena de pleitos y divisiones como usted no se imagina, traumatizada por el abuso de los dones espirituales mal usados y la cena del Señor. Necesita una fuerte reforma y disciplina que los hiciera crecer y madurar en su fe, ¿sí? Por eso esperamos que esta carta traiga un renuevo, un cambio, ¿sí? Un respirar en las iglesias. En este sentido, el apóstol Pablo describe esta carta con el objetivo de corregir los problemas que la iglesia que él había fundado estaba viviendo. Les escribe por esa razón, ¿sí? Que no estaban caminando como tenían que hacerlo, bajo la voluntad de Dios. Primera a los Corintios es una hermosa carta que nos muestra muchos de los problemas que podemos ver en la iglesia hoy. En esta se encuentran grandes capítulos de enseñanzas como el poema del amor, en el capítulo 13. El estudio de los dones del Espíritu Santo, capítulo 12. La institución de la cena del Señor, capítulo 11. La regulación de los dones dentro de la iglesia. La exposición de la resurrección de los santos, entre otros temas maravillosos. En este sentido, el apóstol Pablo nos presenta la manera correcta en la cual los creyentes tienen que conducirse en el mundo corrompido por el pecado y ser luz en medio de las tinieblas. Hablemos de la ubicación geográfica de Corinto. Por más de un siglo, del 350 hasta el 250 AC, Corinto fue la ciudad más próspera en Grecia. Por conflictos posteriores con Roma, la ciudad quedó en ruinas y deshabitada por un siglo a partir del 146 AC. La etapa griega duró hasta el 44 AC, en cuya fecha Julio César
la reconstruyó y la convirtió en una colonia que llegaría a ser en el 27 AC la sede del procónsul de Roma. Corinto estaba situada 8 kilómetros al sudoeste del istmo que conecta Grecia propiamente al norte y el Peloponeso al sur extremo. A cada lado de este istmo hay dos mares, al oriente el Egeo y al poniente Jónico. La ciudad yacía sobre una meseta a la falda de una montaña que llegaba a 612 metros sobre el nivel del mar. La ciudad era el sitio en donde convergían las rutas comerciales terrestres que corrían de oriente a poniente, para no tener que viajar por mar unos 300 kilómetros. Para rodear el Peloponeso, los marineros antiguos atravesaban el istmo con las cargas de sus barcos para subirlos de nuevo en el otro lado en otros barcos. ¿Qué les parece? Aún las barcas pequeñas eran arrastradas por tierra de una costa a otra. Por ser tan angosto el istmo, como de unos 7 kilómetros, además tenía dos puertos ubicados al oriente y poniente, por lo que se había convertido en un centro comercial donde llegaba gente griega, romana y oriental. Por tal motivo se convirtió en un centro geográfico ideal para el comercio entre Italia y Asia. Qué impresionante, ¿no? El control sobre Corinto permitía a los romanos sobre el comercio entre muchas naciones. El comercio trajo riquezas a la ciudad, pero también la inmoralidad y una serie de filosofías contrarias al Evangelio. Allí se encontraban el templo de la diosa Afrodita con 1000 sacerdotisas que no eran más que prostitutas. Corinto era conocida por su baja moral, a tal punto que surgió el término corintianizar, que significaba hacer como los corintios. Con este término describían la conducta de los corintios que se involucraban en borracheras, inmoralidades sexuales, idolatrías y filosofías contrarias al Evangelio. ¿Qué les parece? Ahora hablemos de la iglesia de Corinto. De acuerdo al Dr. Lucas, fue durante el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo que llegó a Corinto y la evangelizó, como dice Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 17. Fue después de su estadía en Atenas que el apóstol Pablo llegó a Corinto y allí conoció a Aquila y Priscila, los cuales habían huido de Italia por edicto que se dio en contra de los judíos. Hechos capítulo 18, versículo 3 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Inició su trabajo de evangelización compartiendo la palabra de Dios en una sinagoga judía. Hechos capítulo 18, versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Timoteo y Silas llegaron a Corinto, lo hallaron completamente entregado en esta labor, refiriéndose al apóstol Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 5 dice:
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, el apóstol Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesucristo era el Cristo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo en surgir la oposición judía y el apóstol Pablo tuvo que retirarse de la sinagoga a la casa de un tal Justo, no sin haber ganado a Cristo a muchas personas. Hechos capítulo 18, versículos 7 y 8 dicen: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Después de 1 año y 6 meses de oposición contra el apóstol Pablo, la oposición creció, pero no logró detenerlo, y después de muchos días después decidió partir de allí con Aquila y Priscila en dirección de Éfeso. Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19 dicen: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndoles rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso. Así fue fundada por el apóstol Pablo esta iglesia, razón por la cual decía en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué te les parece? El autor de 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2 dicen: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La autoría de esta carta es evidente al leer los primeros 2 versículos. De acuerdo a la evidencia que encontramos en el texto divino, pareciera que el apóstol Pablo escribió al menos 4 cartas a los corintios, de los cuales son 2 consideradas inspiradas por Dios. Posiblemente estas cartas fueron escritas desde Éfeso y podríamos describir su cronología de la siguiente manera. Primero, Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero. Se le unen en su trabajo el matrimonio formado por Aquila y Priscila y también Timoteo y Silas, Hechos capítulo 18, versículos 1 al 5. Después del año y medio en Corinto, el apóstol Pablo empieza un ministerio de 3 años en Éfeso, Hechos capítulo 19, versículos 1 al 41. Mientras está en Éfeso, el apóstol Pablo escribe una carta que se menciona en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Es evidente que la carta escrita por el apóstol Pablo no rinde los resultados deseados, ya que posteriormente recibe informe negativo referente a la situación espiritual y moral de los santos en Corintio. Esta información lo recibe de parte de la familia de Cloé, 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, y algunas preguntas que los corintios le habían hecho por medio de la carta, 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Fue debido a esto que el apóstol decide escribir su segunda carta que conocemos como Primera de los Corintios. Tampoco esta carta logra la reacción deseada y el apóstol Pablo pasa a visitar los corintios para resolver personalmente los problemas que acontecían. Segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 1 al 4 dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza,
Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Después de su segunda visita, el apóstol Pablo escribió una tercera carta que algunos teólogos llaman la carta triste y dura, con el objetivo de reprender su mala conducta. Segunda de los Corintios, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Fue por medio de esta carta que el apóstol Pablo logró su objetivo, a tal punto que los corintios se arrepintieron de su mala conducta. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Fue por tal motivo que el apóstol Pablo escribió una carta que conocemos como Segunda a los Corintios. Por tanto, su segunda carta es la que conocemos como Primera de Corintios, y su carta es la que conocemos como Segunda de Corintios, la cuarta. Sin embargo, hay algunos que difieren un poco a esta conclusión, observando que realmente no fueron 4, sino 3 que escribió el apóstol Pablo, siendo la segunda la Primera de los Corintios y la tercera Segunda de los Corintios. Al considerar esta perspectiva, no se logra conectar el hecho de las palabras del apóstol Pablo al decir que decide regresar a Corintios al ver que su segunda carta, que es Primera de los Corintios, no había hecho el efecto deseado. Segunda de los Corintios, capítulo 12, versículo 14 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pero después de otra carta dura, se logró el objetivo. Muchos de los padres de la iglesia primitiva reconocieron la autoría del apóstol Pablo de esta carta. Por ejemplo, Clemente, obispo de Roma, cuando intentó corregir a los corintios por su mala conducta, les recordó las palabras que años atrás el apóstol Pablo les había dirigido, y muchas citas de su carta, conocida como una Clemente, tienen alusiones a una de los corintios. También tenemos a otros padres de la iglesia primitiva que mencionaron entre sus escritos las palabras del apóstol Pablo en Primera y Segunda de los Corintios, y entre ellos Policarpo de Esmirna, Irineo, Justino Mártir y Tertuliano. La fecha. El apóstol Pablo estableció la iglesia en Corintios entre los años 50 al 51 después de Cristo, cuando en su segundo viaje misionero pasó 18 meses allí. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 17. Después de su partida, mantuvo
correspondencia y cuidó de la iglesia. Durante su ministerio de 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 19, había recibido preocupantes informes sobre la situación moral entre los creyentes de Corintio. Para remediar la situación, escribió una carta a la iglesia, 1 Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 11, que se ha perdido. Un poco más tarde, una delegación enviada por Cloé, un miembro de la iglesia de Corinto, le comunicó al apóstol Pablo la existencia de divisiones en la congregación. Antes que pudiera enviar una carta para corregir los problemas, llegó otra delegación de Corintio con una carta donde se le hacían varias preguntas. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, capítulo 16, versículo 17. Inmediatamente el apóstol Pablo envió a Timoteo para remediar aquel problema. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Entonces fue que escribió la carta que conocemos como Primera de los Corintios, con la esperanza de que llegara primero que Timoteo. Primera de los Corintios capítulo 6, versículo 10. Cuando parece que el apóstol Pablo la escribió al final de su estancia en Éfeso, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 8, se puede fechar alrededor de los años 56 después de Cristo. Está bosquejada de la siguiente manera. Esta hermosa carta escrita por el apóstol Pablo está compuesta por 16 capítulos donde el tema principal gira alrededor de la importancia de la purificación espiritual de los creyentes y las instrucciones doctrinales y consejos prácticos en medio de una sociedad llena de pecado. En este sentido, podemos dividir la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en 2 secciones principales y seguir los siguientes sinopsis. La primera parte es la purificación de la iglesia, que va a capítulo 1 al 11. Ahí encontramos la salutación, la necesidad de purificar la iglesia, el ministerio ejemplar del apóstol Pablo, las divisiones entre la iglesia, una señal de carnalidad, y el verdadero punto de vista del ministerio, el deber purificador de la iglesia, la santificación del matrimonio, los sacrificios sacrificados a los ídolos, los débiles y fuertes en la fe, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de infidelidad de Israel, la comunión en el sacramento de la cena del Señor, el cautelo en cuanto a comidas y bebidas, el atavio de las mujeres y las instrucciones en cuanto a la cena del Señor. Segunda parte, instrucciones doctrinales y consejos. Encontramos allí los dones del Espíritu Santo, la preeminencia del amor, la regulación de los dones de la palabra en el culto cristiano, la doctrina de la resurrección y las instrucciones finales. ¿Qué les parece la introducción, el comienzo de esta carta tan importante que seguramente va a traer de gran beneficios para nuestras vidas? ¿Sí? Entonces comenzamos ya aprendiendo en este primer tema de Primera a los Corintios y ya nos exhorta, ya nos hace ver cómo debemos vivir, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo esto, también le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo, porque hay que convertirse al Señor, hay que aceptar al Señor, pero vivir la vida espiritual como demanda la palabra de Dios, no como la estaban viviendo la iglesia de los Corintios, ¿sí? Entonces, aquí está la oración, repítala con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se aceptó a Cristo,
Tiene que leer todos los días la palabra de Dios, meditar. Y hay que ponerla en práctica para no caer como cayeron en la iglesia de los Corintios. Tenemos una ventaja, que tenemos su testimonio, tenemos la palabra escrita para que esa palabra nos ayude a fortalecer nuestras vidas. Tenga tiempo de alabanza, adore, alabe al Señor, porque Él es digno de toda alabanza. Converse con Él a través de la oración. Él le va a responder en el momento y en el tiempo de su voluntad. Y venga a la iglesia, acá juntos seguiremos aprendiendo. Traiga a su familia para seguir juntos aprendiendo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra maravillosa que cada día nos enseña. Hoy hemos empezado a estudiar esta nueva carta, primera de los Corintios, Señor. Y de seguro va a haber gran enseñanza para nuestras vidas y para todo aquel que la escuche, mi Dios. Que esta palabra sea llevada por todos los rincones del mundo a través de las redes sociales, Señor, y muchas personas puedan escucharla. Muchas personas puedan venir a los pies de Cristo y a través de esta palabra pueda producir cambios en sus vidas, Señor. ¿Sí? Cambios que sean como olor grato a ti y de buen testimonio a este mundo que a gritos lo necesita, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y que no regrese vacía. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo con acciones de gracias. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, porque es fundamental ponerlo en práctica y fundamental reenviar a otros estos que hemos aprendido. No nos quedemos con el conocimiento, que ese conocimiento también llegue a otros para que se encuentren con el Señor Jesucristo, porque lo mejor que le puede pasar al ser humano es encontrarse con el Señor Jesucristo. Y nosotros desde acá les deseamos a todos ustedes que escuchan la palabra de Dios que tengan un día pero lleno de bendiciones.